Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la gran ciudad de Charleston, donde los juzgados modernos se alzaban junto a calles cargadas de historia, una nueva figura ya imponía respeto: Clarice Beaufort, recientemente nombrada jueza presidenta del Tribunal de Apelaciones del Estado. Una mujer negra de unos 40 años, irradiaba una autoridad y dignidad innatas que nadie podía ignorar. Sus decisiones eran justas, reflexivas y siempre imbuidas de un profundo sentido de equidad. Sin embargo, a pesar de su talento e integridad, algunos miembros de la policía la consideraban una amenaza para su ego. Entre ellos el agente Dupont, un policía blanco, autoritario y de mirada fría, albergaba un profundo resentimiento. Conocido por sus reiterados abusos de poder y discriminación, creía que una mujer negra en un puesto de alto rango desafiaba su autoridad. Esa mañana, Dupont estaba decidido a humillar a Clarice, convencido de que podía ridiculizarla ante el tribunal y sus colegas sin sufrir consecuencias. Aún no sabía que Clarice llevaba mucho tiempo anticipando este tipo de comportamiento. Su calma, su determinación y su red de apoyo la convertían en una oponente formidable. Lo que se suponía que sería un enfrentamiento menor se convertiría rápidamente en un choque que la policía y toda la ciudad recordarían. Porque cuando el poder y la arrogancia se encuentran con la justicia y la resiliencia, karma siempre termina alcanzando a aquellos que creen que están por encima de la ley. El sol de la mañana bañaba Charleston con un suave resplandor mientras Clarice Beaufort subía a su lujoso coche, lista para un día crucial en el tribunal. Sus archivos estaban perfectamente ordenados y su mente estaba concentrada en las audiencias que se avecinaban. Pero aún no sabía que una tormenta personal la aguardaba en cuanto llegara al estacionamiento del tribunal. El agente Dupont, apostado cerca, la había visto. Para él, esta mujer negra, sentada al volante de un coche de lujo en un barrio que consideraban reservado, encarnaba todo lo que despreciaba. Con una sonrisa de satisfacción, se acercó y le preguntó secamente: «Señora, no debería estar aquí. ¿Podría explicarme por qué está aquí?» Clarice, tranquila como una roca, sacó sus documentos, su credencial oficial como presidenta de la Corte Suprema, sus permisos de viaje y su agenda para la corte. «Soy la jueza presidenta de este tribunal, agente Dupont». «Como puede ver, mi presencia es perfectamente legítima», respondió con voz firme pero tranquila. Dupont, sin embargo, se negó a entrar en razón. Insistió, intentando intimidar a Clarice delante de los transeúntes y otros policías. Quería verla ceder, perder la compostura, volverse vulnerable. Pero Clarice, consciente de la trampa, mantuvo la calma y le sostuvo la mirada, transmitiendo una autoridad silenciosa que incomodó a Dupont. En ese preciso instante, Clarice comprendió que esta no sería una interacción sencilla. Dupont buscaba una confrontación, y ella sabía que debía actuar estratégicamente. Con una leve sonrisa de determinación, sacó su teléfono y marcó rápidamente el número el procurador general Antoine Delacroix, su aliado de confianza. «Hola Antoine, tengo un problema con el agente Dupont». Mientras Clarice hablaba con calma, Dupont presentía por primera vez que su plan de humillar a un juez negro podría fracasar. Pero aún estaba lejos de imaginar la magnitud del giro que le aguardaba. Dupont no podía aceptar el fracaso. Si no podía humillar a Clarice en el estacionamiento, encontraría otro momento para hacerlo, y esta vez quería que fuera público. En su mente, ya imaginaba la escena perfecta: Clarice, sorprendida e inquieta, enfrentándolo en la sala del tribunal, mientras sus colegas y la prensa local presenciaban su supuesto error. Comenzó a reunir policías con el pretexto de la seguridad, persuadiéndolos a participar, consciente o inconscientemente, en su plan. Su arrogancia lo llevó a creer que ninguna prueba ni ley podría detenerlo. Por su parte, Clarice sabía exactamente con quién estaba tratando. Conocía el pasado de Dupont, sus denuncias de abuso de poder, sus acusaciones de discriminación y sus intentos de intimidar a ciudadanos negros. Había esperado este momento durante mucho tiempo. Sabía que él no buscaba justicia, sino espectáculo. Con calma, Clarice entró en la sala. Su paso era seguro, su mirada directa y su autoridad palpable. Incluso Dupont, observándola desde lejos, sintió esa fuerza silenciosa. Por primera vez, tuvo una duda: ¿y si esta vez su plan fracasaba por completo? Pero no se rindió. Se acercó a ella en el vestíbulo,
intentando hacerle un comentario condescendiente sobre su posición y apariencia. «Sabe, juez Beaufort, algunas personas aquí podrían preguntarse cómo llegó a esta posición», dijo, con una sonrisa cruel en sus labios. Clarisse se detuvo un momento, miró fijamente a Dupont y respondió con una autoridad tranquila que silenció a toda la asamblea. «Agente Dupont, mi presencia aquí no es tema de discusión. Mi trabajo es impartir justicia, no satisfacer su ego». Se oyeron murmullos en el pasillo. Los colegas de Dupont se dieron la vuelta, avergonzados por la evidente arrogancia de su colega e impresionados por el aplomo de Clarisse. Dupont sintió que su frustración aumentaba, pero aún no sabía que el verdadero giro apenas comenzaba. Clarisse, en segundo plano, ya se había puesto en contacto con el procurador general Antoine Delacroix, quien estaba preparando su intervención para neutralizar esta humillación antes incluso de que comenzara. Mientras Dupont se preparaba para humillar a Clarisse en el tribunal, su teléfono vibró discretamente en su bolsillo. Fue Clarisse quien ya había anticipado la trampa e informado a su aliado Antoine Delacroix, el fiscal general. Unos minutos después, Delacroix entró en la sala. Su imponente carisma y su autoridad natural acallaron de inmediato los murmullos y atrajeron la atención de todos. Dupont sintió que una nueva tensión lo invadía. Lo que había creído una humillación fácil se había convertido de repente en una situación delicada. Delacroix se acercó a Dupont con calma, pero con una firmeza incuestionable. «Agente Dupont, creo que no comprende su papel aquí. Su comportamiento es inaceptable». Dupont, sorprendido, intentó protestar. «Señor fiscal, yo solo». «Está abusando de su autoridad para intimidar a un juez en funciones», espetó Delacroix, con la mirada fija en Dupont. «Y no me quedaré callado ante este comportamiento». Clarisse, aún erguida y tranquila, observaba la escena. La calma y el aplomo de Delacroix reforzaron su posición. Los demás policías presentes comenzaron a comprender que Dupont carecía del apoyo incondicional con el que contaba. En un último intento por redimirse, Dupont intentó menospreciar públicamente a Clarisse, insinuando que era incompetente. Pero Delacroix, con precisión quirúrgica, comenzó a exponer los hechos, los antecedentes de Dupont, sus reiteradas denuncias de abuso de poder y discriminación, y cómo había intentado manipular la situación esa mañana. Dupont sintió que su mundo se derrumbaba. Lo que había creído un acto inofensivo estaba a punto de convertirse en una exhibición pública de su cuestionable comportamiento. Clarisse, sin embargo, permaneció inmóvil. Su calma, profesionalismo y preparación marcaron la diferencia. La sala se llenó de murmullos y miradas fijas en Dupont. Incluso sus colegas más leales comenzaron a dudar de él. El plan de humillación había fracasado por completo, y Dupont comenzaba a comprender que su arrogancia acababa de fracasar. La audiencia apenas había comenzado, pero la sala ya bullía de emoción. Los murmullos de abogados, periodistas y visitantes creaban una atmósfera tensa, casi eléctrica. Dupont, convencido de que podía humillar a Clarisse delante de todos, sintió que su confianza flaqueaba. Clarisse, por su parte, se acomodó en su asiento con una gracia y serenidad que inspiraban respeto de inmediato. Cada gesto, cada mirada, delataba su completo dominio de la situación. Esperó a que Dupont intentara otra provocación antes de contraatacar. El agente Dupont dio un paso adelante con una sonrisa condescendiente y dijo: «Su señoría. No entiendo cómo puede». Pero Clarisse, sin levantar la voz, lo interrumpió. «Agente Dupont, antes de continuar, creo que es necesario que todo el tribunal esté informado de su comportamiento y antecedentes». Le indicó al secretario que proyectara un expediente en la pantalla de la sala, denuncias de abuso de poder, acusaciones de discriminación, intervenciones controvertidas durante arrestos anteriores. Los rostros de los colegas y visitantes de Dupont se congelaron. Esta mañana, intentó intimidar a un juez en funciones, creyendo que podría hacerlo con impunidad. Esto no solo constituye una violación del protocolo, sino un flagrante abuso de su autoridad, continuó Clarisse con firmeza. Dupont sintió un escalofrío de ansiedad que le recorrió la espalda. Cada documento, cada prueba expuesta ante todos, socavaba su credibilidad y revelaba sus malas intenciones. Sus intentos de negarlo eran ahora inútiles. El juez adjunto y fiscal general Antoine Delacroix intervino para confirmar los hechos. Delacroix,
con su natural autoridad, enfatizó que la conducta de Dupont no fue aislada y que el tribunal debe actuar para proteger la integridad del sistema judicial. En ese preciso momento, Dupont comprendió la magnitud de su fracaso. Su plan para humillar a Clarisse no solo había fracasado, sino que se había convertido en una exposición pública de su arrogancia, racismo y abuso de poder. Toda la sala presenció la verdad. Dupont, pálido y silencioso, comprendió que el karma acababa de alcanzarlo. Y Clarisse, con su habitual calma, no solo había preservado su dignidad, sino que también les había demostrado a todos lo que significaba defender la justicia con valentía e inteligencia. Esa misma noche, la prensa local y las redes sociales se hicieron eco del caso. Las imágenes y los vídeos de la audiencia circularon rápidamente. Dupont, intentando humillar a Clarisse, se enfrentaba a un juez sereno y decidido, apoyado por el fiscal general. El contraste era impactante. En los barrios de Charleston, los residentes compartieron y comentaron el evento. Muchos expresaron admiración por Clarisse, elogiando su valentía y aplomo frente a la arrogancia y el racismo de Dupont. Las comunidades negras y aliadas la vieron como un símbolo de justicia y resiliencia. Dupont, por su parte, estaba abrumado. Su reputación estaba manchada, no solo entre sus colegas, sino en toda la ciudad. Crecían las peticiones de sanciones en su contra, y la jerarquía policial no podía ignorar el escándalo. Lo que él consideraba un pequeño acto de intimidación se había convertido en una humillación pública para él mismo. Clarisse, por su parte, se mantuvo centrada en su papel. Comprendió la importancia de este ejemplo: toda injusticia, incluso una que se haya intentado sin consecuencias aparentes, debe ser expuesta para que la justicia prevalezca. Respondió con dignidad a las entrevistas, explicando los hechos con calma y enfatizando que nadie estaba por encima de la ley. Antoine Delacroix organizó una conferencia de prensa oficial, destacando las acciones de Dupont y reforzando el mensaje de que el racismo y el abuso de poder eran intolerables en el sistema judicial. La presión pública aumentó rápidamente, y Dupont sintió que no tenía escapatoria. El karma había golpeado. Este policía, que creía poder humillar a un juez negro con impunidad, ahora se encontraba expuesto y castigado por sus propias fechorías. Y para Clarisse, esta victoria fue más allá de la simple justicia personal, envió una poderosa señal a todos aquellos que creían que la discriminación podía pasar desapercibida. Unos días después de la audiencia, el tribunal se reunió para decidir las consecuencias de las acciones de Dupont. La tensión en la sala era palpable: policías, abogados, periodistas y ciudadanos esperaban el veredicto. Dupont, sentado en el banquillo de los acusados, intentó aparentar calma, pero su nerviosismo era evidente. Clarisse, por su parte, se sentó en su asiento con la misma confianza que el primer día. Su mirada decidida escrutaba cada detalle, dispuesta a defender la integridad del sistema judicial. Antoine Delacroix, a su lado, apoyó firmemente sus palabras y confirmó cada acusación contra Dupont. El juez principal habló. Tras un análisis minucioso de las pruebas y los testimonios, queda claro que el agente Dupont abusó de su autoridad e intentó intimidar a un funcionario judicial. Estas acciones son incompatibles con las responsabilidades de un agente de policía. La decisión fue definitiva: Dupont fue suspendido de sus funciones y sometido a una exhaustiva investigación disciplinaria. Su historial de discriminación y abuso de poder fue reconocido oficialmente por el tribunal. Para la comunidad y para Clarisse, fue una victoria simbólica y concreta. El mensaje era claro: nadie, independientemente de su posición o influencia, podía creerse por encima de la ley. En los días siguientes, Clarisse recibió numerosos mensajes de apoyo. Asociaciones, ciudadanos e incluso algunos compañeros de policía expresaron su admiración por su resiliencia y firmeza. Se convirtió en un ejemplo de valentía e integridad, demostrando que la justicia podía triunfar incluso frente a la arrogancia y el racismo. Dupont, mientras tanto, se dio cuenta de que su carrera y reputación estaban irremediablemente manchadas. El karma lo había alcanzado, y lo que había intentado usar como medio de dominación se había convertido en su mayor humillación pública. Clarisse, sin embargo, no se dejó distraer por la venganza. Su objetivo era claro: proteger la institución que representaba y asegurar que tales abusos no se repitieran. Las semanas siguientes fueron una pesadilla para Dupont. La suspensión de sus funciones marcó solo el comienzo de una serie de consecuencias que le sobrevendrían. Los medios locales continuaron cubriendo el caso, detallando sus abusos de poder y comportamiento racista en el pasado.
Sus colegas, antes leales o indiferentes, comenzaron a verlo con recelo, y algunos ahora se negaban a cooperar con él. Dentro de la policía, se abrió una investigación interna para examinar todas sus acciones previas. Cada denuncia, cada abuso, cada intento de intimidación fue reexaminado y compilado en un expediente condenatorio. Dupont se dio cuenta de que había sembrado su propia ruina, lo que creía una maniobra inofensiva se había convertido en una condena social y profesional. Mientras tanto, Clarice continuó su trabajo con el mismo rigor y serenidad. Su reputación como jueza íntegra y defensora incansable de la justicia no hizo más que crecer. En barrios y comunidades a menudo víctimas de la injusticia, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Los residentes vieron en ella no solo una figura de justicia, sino también una demostración viviente de que la paciencia, la preparación y la valentía podían superar la arrogancia y el racismo. Un día, durante una intervención pública para hablar sobre la importancia de la ética y la responsabilidad en el sistema judicial, Clarice declaró: «La justicia no es solo cuestión de derecho. Es cuestión de dignidad, respeto y responsabilidad. Quienes abusan de su poder siempre pagan las consecuencias». Estas palabras resonaron por toda la ciudad, e incluso Dupont, relegado a la vergüenza y la marginación, comprendió que el karma que había ignorado durante tanto tiempo acababa de alcanzarlo. La lección era clara: la arrogancia y el desprecio por los demás siempre tienen un precio. Tras la suspensión de Dupont y la cobertura mediática del caso, Clarice Beaufort comenzó a sentir el verdadero impacto de sus acciones en la ciudad y el sistema judicial. Su determinación e integridad habían sembrado la semilla del cambio, y muchos colegas y ciudadanos comenzaron a verla como un símbolo de justicia y resiliencia. En su oficina, rodeada de archivos e informes sobre casos de discriminación y abuso de poder, Clarice decidió no conformarse con su rol como jueza. Empezó a organizar seminarios y talleres para capacitar a policías y jóvenes abogados en ética, responsabilidad y respeto por los derechos civiles. Quería dejar una huella duradera para que situaciones como la de Dupont no se repitieran. Sus intervenciones públicas, difundidas por los medios de comunicación, inspiraron a muchas personas a abogar por la justicia en su vida diaria. Organizaciones comunitarias la contactaron para colaborar en programas destinados a prevenir la discriminación y promover la equidad. Dupont, por su parte, se vio obligado a observar el ascenso de Clarice desde la distancia. Cada artículo, cada muestra pública de apoyo, reforzaba su vergüenza y le demostraba cuánto lo había superado una mujer a la que creía poder humillar. La notoriedad y el respeto que Clarice había adquirido eran ahora imposibles de ignorar. En una conferencia en el Salón de Actos de la Universidad de Charleston, Clarice se dirigió a una gran audiencia. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que la justicia no sea solo una palabra escrita, sino una realidad viva. El abuso de poder y la discriminación solo prosperan en silencio. Atrévete a hablar, atrévete a actuar. Sus palabras resonaron profundamente. El impacto de su valentía se sintió en todos los niveles de la ciudad. El juzgado ya no era solo un lugar de juicio, se había convertido en un símbolo de cambio, y Clarice, su figura emblemática. Unos meses después del incidente, la investigación interna sobre Dupont llegó a conclusiones condenatorias. Sus repetidos abusos, comportamiento discriminatorio e intento de humillación pública fueron confirmados oficialmente. La jerarquía policial tomó una decisión definitiva: Dupont fue despedido permanentemente y se le prohibió ejercer cualquier cargo público en el servicio policial. La noticia causó sensación en los medios. Periódicos y canales de televisión locales informaron sobre el castigo, recordando el caso de la jueza Clarice Beaufort y el agente Dupont como un claro ejemplo de que nadie estaba por encima de la ley. Los residentes de Charleston, especialmente los de comunidades marginadas, celebraron la decisión. La humillación que Dupont había intentado infligir a Clarice le había salido por la culata con una fuerza que jamás imaginó. Mientras tanto, Clarice continuó fortaleciendo su influencia. Lanzó un programa de mentoría para jóvenes abogados y policías, fomentando la ética, el respeto y la responsabilidad. Su iniciativa cobró impulso rápidamente, y varios departamentos de policía vecinos comenzaron a adoptar una capacitación similar. Dupont, ahora marginado y conocido por su vergonzoso comportamiento, ya no podía escapar de la realidad de sus actos. Sus intentos de reconstruir su reputación fracasaron sistemáticamente, pues cada comunidad, cada colega y cada ciudadano recordaban sus errores. El karma había llegado a su punto máximo,
Este arrogante policía que creía poder humillar a una influyente mujer negra ahora se encontraba, aislado y desacreditado. Clarisse, por su parte, estaba centrada en el futuro. Su valentía y resiliencia habían sentado un precedente poderoso, la justicia podía prevalecer frente a la arrogancia y el racismo, y el respeto a los derechos civiles era innegociable. Sabía que su papel iba mucho más allá de los juicios y las audiencias, era un símbolo viviente de dignidad e integridad. Con el paso de los meses, Charleston empezó a sentir las repercusiones positivas del caso de Clarisse Beaufort. La suspensión y el despido definitivo de DuPont habían enviado una señal clara: la arrogancia, el racismo y el abuso de poder ya no serían tolerados. Toda la ciudad parecía respirar un nuevo aire de justicia y respeto. Clarisse, por su parte, continuó su labor con la misma determinación. Cada decisión que dictó en el tribunal demostró su imparcialidad y compromiso con la verdad. Los jóvenes abogados y policías que formó se inspiraron en su valentía y aprendieron que la ética y la dignidad eran armas poderosas contra la injusticia. Los medios locales siguieron informando sobre su historia, convirtiéndola en un símbolo nacional de justicia y resiliencia. Se celebraron conferencias y seminarios en otras ciudades, donde Clarisse compartió su experiencia y las lecciones de su enfrentamiento con DuPont. Su mensaje fue claro: la dignidad, el coraje y la preparación siempre superan la arrogancia y la discriminación. En cuanto a DuPont, su nombre quedó asociado al fracaso y la humillación. Se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando se abusa del poder y se intenta humillar a otros. El karma, inevitable, había cumplido su cometido. Clarisse, consciente del impacto de sus acciones, se sentía en paz. No solo había defendido su dignidad, sino que también había inspirado una reforma duradera en el sistema judicial y la policía. Sabía que esta lucha por la justicia nunca termina, pero les había demostrado a todos que, y la justicia siempre triunfa cuando nos mantenemos firmes frente a la injusticia. Y en las calles de Charleston, en cada sala del tribunal, en cada estación de policía entrenada en ética por sus esfuerzos, el nombre de Clarisse Beaufort resonó como símbolo de coraje, resiliencia y victoria sobre la arrogancia. El karma había alcanzado a DuPont, y Clarisse había escrito su legado en la historia de la ciudad, demostrando que la dignidad y la justicia son fuerzas que nadie puede quebrar.